Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3235-2015, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por la entidad mercantil denominada Publicidad Éxito Sociedad Anónima contra la Corporación Municipal de Villanueva del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La entidad que acudió al amparo señaló como acto reclamado la imposición de una serie de medidas de hecho adoptadas y ejecutadas por la Corporación Municipal y el alcalde del municipio de Villanueva en un área que no es de su jurisdicción. Medidas que consisten principalmente en colocar postes y mantas vinílicas que declaran como ilegal una estructura metálica propiedad de la entidad mercantil denominada Publicidad Éxito Sociedad Anónima, y que dichas mantas vinílicas colocadas por la autoridad recurrida son y deben considerarse como medidas de hecho, ya que la propia municipalidad promovió con anterioridad un proceso económico coactivo para cobrar una multa que no le corresponde cobrar dentro del expediente número 01054-2014-00056, tramitado en el Juzgado Tercero de lo Económico Coactivo del Departamento de Guatemala. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Villanueva, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, en su sentencia fechada 30 de junio de 2015, consideró: en el presente caso no se ha cumplido con el principio constitucional de definitividad, puesto que, según lo diligenciado en la etapa correspondiente, como lo es el haber obtenido informe circunstanciado de las actuaciones correspondientes al acto reclamado y del recurso de revocatoria interpuesto por el amparista, obra a folio 103 al 106 de los autos, y con ello se ha constatado que existe un expediente administrativo municipal abierto y que también al momento del agotamiento del periodo de prueba, la resolución que fue impugnada se encontraba firme, en virtud que el amparista interpuso dicho recurso de forma extemporánea. Tal y como lo manifiesta el juez de asuntos municipales, licenciado Herbert Estuardo Maldonado Contreras, en su informe circunstanciado remitido al secretario municipal del municipio de Villanueva con fecha 25 de marzo del año 2014. Y con ello se comprueba que no ha acudido a la vía judicial correspondiente para impugnar dicha resolución y así poder modificarla si en derecho les corresponde. Sin embargo, la autoridad recurrida para exigir el cumplimiento a la multa impuesta sí acudió al juzgado de lo económico coactivo para que se dé el cumplimiento de la misma, habiéndose creado el expediente número 01054-2014-00056, del cual tiene pleno conocimiento el amparista, puesto que en el memorial contentivo de amparo del postulante indica que en dicho proceso no se ha llegado a dictar sentencia, con lo cual se puede establecer que no ha cumplido con lo que para el efecto establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por lo que el asunto ahora sometido a la jurisdicción constitucional corresponde con exclusividad a los tribunales del orden común, quienes conocen del asunto de conformidad con la potestad constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, de manera que no solo constituye tal actuación una facultad de los jueces de la jurisdicción común que conocen en el asunto, sino una obligación que les impone la ley, por lo que el Tribunal Constitucional, que no es juez de los hechos sino del acto reclamado, no puede revisar las actuaciones que ha diligenciado la autoridad impugnada. Es por ello que del análisis del presente caso se determina que el amparista ha acudido precipitadamente ante esta vía con el objeto de que se le garantice y proteja sus derechos, que en todo caso la legislación común contempla su protección y de igual manera no se ha respetado por parte del mismo los principios constitucionales de definitividad, debiéndose tomar en cuenta que el fin primordial del amparo no es la resolución previa por medio de la cual el presuntamente agraviado persiga la satisfacción de pretensiones que puedan ser tramitadas de conformidad con el procedimiento señalado en la ley que rija el acto, sino el fin es el mantenimiento del orden y garantías constitucionales.
Inclusive, tal y como lo menciona el Ministerio Público, el acto reclamado podría ser modificado en su favor al momento de resolver el recurso administrativo planteado, o bien, en caso contrario, podrá acudir al proceso contencioso administrativo, razón también por la cual se hace imposible considerar como violentado su derecho de defensa. Y al no cumplirse con agotar la vía ordinaria, este Tribunal de Amparo queda impedido para examinar el fondo del presente asunto, por lo que la acción de amparo ahora analizada en sentencia deviene declararla improcedente por lo antes analizado e indicado. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Luis Reineldo Estrada Juárez en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad mercantil denominada Publicidad Éxito Sociedad Anónima. No se hace pronunciamiento especial en cuanto a condena en costas por lo oportunamente considerado. Conforme a derecho se le impone la multa de 1,000 quetzales a la abogada patrocinante María José Alfaro Campins, colegiado activo número 10.204, quien deberá hacer la efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, o de lo contrario se cobrará por la vía ejecutiva correspondiente. De acuerdo con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos, de acuerdo con lo que establece el artículo 66 del acuerdo ya mencionado. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y requirente de la vista pública, entidad mercantil denominada Publicidad Éxito Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal Luis Reineldo Estrada Juárez, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Enrique López Polanco. Muchas gracias, señora presidenta, y si usted me autoriza no a leer nada, simplemente a poder tener como referencia visual los puntos que quisiera por exponer. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, buenos días a todos los presentes. Con mucha pena nos constituimos el día de hoy acá, entendiendo que se les está quitando del valioso tiempo que ustedes tienen que atender a asuntos de mucha más importancia y de trascendencia nacional en estos tiempos que estamos viviendo y que de todos es conocido la cantidad de situaciones que requieren de consultas y de atención del derecho constitucional guatemalteco. Quisiera referirme brevemente a la razón por la cual nosotros tuvimos que apelar la sentencia de amparo. Aparentemente se trata de una situación muy marginal y para poner en antecedentes a este honorable corte, simplemente quisiera ir a los antecedentes del caso en sí. Publicidad Éxito Sociedad Anónima es una entidad que ha colocado vallas en distintos puntos de la ciudad y en distintos puntos del país. Con esto genera empleo a cientos de familias que se benefician de estas actividades. Es una de las compañías valleras más antiguas del país y respetuosa de las leyes que rigen esta actividad. De hecho, es la única que debido a sus iniciativas, ha logrado aglutinar a una gremial para que juntamente con corporaciones municipales se puedan establecer estándares adecuados para no tener lo que se conoce como contaminación visual. Quitando esto a un lado, efectivamente, como se leyó por el señor secretario, la sentencia de amparo inadecuadamente interpreta que nosotros no agotamos el principio de definitividad. Se habla de un juicio económico coactivo, el cual es correcto. Se habla de un recurso que no estaba firme y que sí lo está y que tampoco fue interpuesto de manera extemporánea. Simplemente ese fue el argumento que en una segunda audiencia de 24 horas, de 48 horas que se le concedió a la autoridad recurrida, porque no cumplió con el primer plazo o no se entendió lo que quiso decir, y quien evacuó esa audiencia
era un alcalde en funciones que no acreditó su calidad, pues el Tribunal de Amparo le concedió una segunda audiencia, y en esa segunda audiencia ellos indican ese tipo de situaciones, los cuales son completamente falsos. El origen es la instalación de una valla en propiedad privada en la bajada de Villalobos, que no es sí está dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Villanueva, pero por la ley de rótulos específicamente, y debido a que la administración de una carretera nacional le corresponde a la Dirección General de Caminos, era la Dirección General de Caminos la que tenía que dar las autorizaciones para la instalación, cosa que se hizo oportunamente. No obstante a ello, la Municipalidad de Villanueva requirió el pago de una multa y requirió el pago de arbitrios municipales, los cuales, estando en discusión y habiéndose votado la vía administrativa, ellos procedieron a un juicio económico coactivo. Sobre eso no es el tema del amparo, simplemente es las medidas de hecho que vinieron con posterioridad, porque el juicio económico coactivo aún no ha llegado a una sentencia, y las medidas de hecho consistieron, tal y como se leyó, en colocación de mantas vinílicas, en penetración a la propiedad privada de quien arrenda a mi patrocinada, en este caso la postulante del amparo, y una declaratoria de que la estructura era peligrosa, sin contar con un dictamen del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Ante esa situación, las pautas que estaban ya contratadas de publicidad fueron retiradas, específicamente a solicitud de la Municipalidad de Villanueva, directamente con las compañías que estaban anunciándose, lo cual ocasionó realmente un perjuicio económico y un agravio a la entidad, motivo por el cual se planteó el amparo para que cesaran esas medidas de hecho y se permitiera continuar con la función, o mejor dicho, con el funcionamiento de la valla publicitaria. Estas vallas publicitarias, es importante mencionar que generan una serie de ingresos a los municipios por pago de arbitrios municipales, y eso no está en discusión. Simplemente consideramos que fue un abuso de poder. Hay situaciones políticas que están involucradas en el tema, de las cuales no me voy a referir. Habiendo concluido con estos antecedentes, me dirijo brevemente a lo que nosotros consideramos que eran la violación o los agravios que en materia constitucional se nos causaron, y consideramos que está todo explicado en el memorial inicial del planteamiento de la solicitud de protección constitucional de amparo, por medio del amparo, y consideramos que los artículos violados, pues entre otros, son el artículo 12, el artículo 5, el artículo 39, el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero especialmente el artículo 12, el artículo 5, porque violenta la libertad de acción. No se estaba haciendo algo que fuera prohibido por la ley. En cuanto al derecho de defensa, el artículo 12 de la Constitución, pues simplemente la municipalidad no estaba de acuerdo con el funcionamiento de la valla y pues envía a un contingente de policías municipales para que corten cerco, penetren a la propiedad privada y coloquen mantas vinílicas declarando ilegal la valla. Todo esto está, obviamente, consta en el expediente de Marras, son 2 piezas bastante grandes. La solicitud del amparo pues, se planteó en el mes de marzo del año 2014 y la sentencia pues, recién acaba de llegar. Lamentamos mucho que se haya demorado esto, pero consideramos que era importante acudir ante la más alta autoridad en materia constitucional para nuevamente plantear nuestra solicitud de protección constitucional, debido a que las medidas de hecho no deben ser toleradas. Consideramos que en el marco constitucional actual vigente debemos ser respetuosos del derecho, y específicamente una corporación municipal tiene que atender esta situación sin ninguna excusa. El tema del pago o no de una multa y el pago de los arbitrios que ellos hayan indicado que se les debe hacer está en un juzgado que adecuadamente conocerá el tema, pero eso no facultaba a la corporación municipal para echar a andar medidas de hecho. Con esto concluyo mi exposición, únicamente reiterando nuestra petición, nuestra solicitud, que se encuentra en los memoriales iniciales mediante los cuales se solicitó la protección constitucional de amparo, agradeciendo que por favor se le tome toda la consideración del caso a lo expuesto. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la auxiliar fiscal 2, abogada Heidi Patricia Esteban López Escobar. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogado que me ha antecedido en la palabra.
En el presente caso, la entidad Publicidad Éxito Sociedad Anónima interpone amparo contra el Consejo Municipal de Villanueva, ante lo que él dice que se han emitido una serie de medidas de hecho, las cuales se llevan a cabo dentro de una jurisdicción que no corresponde a Villanueva, lo cual dice transgrede los artículos 5, 12, 49, 152 a 155 de la Constitución Política de la República. Esta institución, de los antecedentes del caso, advierte que en efecto hubo una instalación de vallas publicitarias sin la debida autorización, motivo por el cual el Consejo Municipal de Villanueva inició un procedimiento administrativo. Dentro de este procedimiento administrativo constan las actuaciones que la entidad postulante planteó un recurso de revocatoria al haber finalizado con la imposición de una multa que no fue pagada por la entidad amparista, lo cual dio lugar a que se planteara un proceso económico coactivo, el cual indica el amparista en memorial contentivo de amparo que no ha llegado a su finalización. Esta institución estima que el amparo debe ser denegado, porque existió un procedimiento administrativo en el cual se dio la debida audiencia, el derecho de defensa a la entidad amparista, interponiendo, como dije con anterioridad, esta entidad siendo recurso de revocatoria, el cual fue debidamente resuelto. Por tal motivo no existe contravención a los derechos que él invoca dentro del presente amparo. Además, existe un procedimiento administrativo, un proceso económico coactivo que aún está en trámite. Entonces, se solicita que el amparo sea denegado al haber actuado la autoridad sin contravenir los derechos fundamentales invocados y ante la falta de definitividad, principio contenido en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Dicho principio consiste en que con antelación a acudir a esta vía constitucional debe de agotarse ya sea la vía jurisdiccional correspondiente o la vía administrativa. Esto es en razón y se fundamenta también esta institución en los fallos emitidos por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, entre otros los contenidos en el expediente 1506-2013, sentencia del 3 de diciembre del 2013 y el expediente 1790-2014, sentencia emitida con fecha 25 de febrero de este año. En consecuencia, se solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia de fecha 30 de julio del 2015 emitida por el juez de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Villanueva, constituido en tribunal de amparo, y se deniegue el amparo solicitado. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.